Queridos hermanos, bendiciones para todos ustedes. Qué bueno nuevamente estar aquí y poderles compartir el comentario de la lección de la escuela sabática. Así que damos gracias a Dios por permitirnos que por este medio podamos llegar hasta cada uno de ustedes. El llamado de Dios a la misión. Interesante. Hay un texto aquí para memorizar que es bien importante, bien conocido por nosotros, pero sobre todo motivador, porque esta promesa es una promesa que tiene otro cumplimiento al final de los tiempos. Dice así: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Mis hermanos, tenemos a veces un problema con la predicación. Es posible que donde usted viva haya muchos alrededor suyo, vecinos, o usted vive en una casa con mucha familia, muchos a quien predicarles el Evangelio, a quien testificarles. ¿Por qué a veces dejamos el trabajo que tenemos ahí y nos vamos allá, al otro lado de la ciudad? Necesitamos abordar un bus, viajar para ir hasta esos lugares. ¿Será que hemos descuidado nuestro trabajo que tenemos ahí cerca? Leo este pensamiento para ustedes. Pero aunque nosotros no salgamos de nuestro país, Dios quiere que alcancemos con el Evangelio a la gente que nos rodea. Cuando la iglesia de Jerusalén se estaba volviendo complaciente, sus miembros fueron dispersos. Aunque llegó la persecución y la gente sufrió, estos desafortunados acontecimientos se convirtieron en un medio para difundir las buenas nuevas por todo el mundo. Entonces, recibiréis poder. De eso necesitamos hablar, de salir de nuestra zona de confort, lo que llamamos el estar tranquilos, el no estar preocupados, el no tener como una iniciativa para hacer algo para Dios. Fíjense ustedes lo que pasó en Génesis capítulo 11. ¿Qué querían hacer esta gente después de que comenzaron a multiplicarse y llegaron a esa llanura y vieron todo ese espacio tan interesante? Construir una torre, establecerse allí, no expandirse, no salir, sino formar una ciudad con una torre, con un monumento idólatra, y así no preocuparse por nada más. ¿Pero qué pasó? La Biblia dice que Dios confunde esa empresa de estos hombres. Los idiomas hace que ellos tengan que esparcirse por el mundo. Esto es un asunto bien interesante, mis hermanos, que lo vamos a ver en nuestro estudio, que Dios confunde aquí a esta generación con los idiomas y tienen que esparcirse por todo el mundo según la lengua de cada uno. Pero cuando vamos a mirar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, allí vemos otra manifestación del poder de Dios en cuanto a las lenguas. Pero aquí ya el Señor le está dando la capacidad de hablar otros idiomas a los apóstoles para que el Evangelio llegue a cada rincón. Y es increíble que más o menos entre 19 y 20 lenguas que allí había diferentes, en sus propias lenguas todos escuchan el mensaje de Dios. Entonces, aquí en Génesis 11 estamos mirando que los hombres se quieren acomodar en una zona donde no tengan muchos problemas. Estar tranquilos, tener un lugar donde estén juntos. ¿Saben que este no fue el plan de Dios? El plan de Dios no ha sido nunca que el hombre se establezca en ciudades, se aglomere, no. Siempre Dios ha querido que estén dispersos,
que construyan sus propias casas, que no estén aglomerados uno sobre otro. Y así vemos las ciudades de hoy. Los campos están relativamente vacíos, solos, y las ciudades están atestadas de gentes. Hay ciudades en el mundo ya con 40 millones de habitantes y posiblemente más. Y así de ahí para abajo, cientos de ciudades donde viven uno sobre el otro. Es una cosa impresionante. Por eso es que deberíamos pensar siempre nosotros en que Dios nos conceda la oportunidad de salir a un lugar, pero no un lugar distante, sino un lugar donde podamos también hacer la obra de Dios. ¿Cuál es nuestro plan? Pues si nuestro plan es establecernos en las ciudades, Dios tiene otro plan para cada uno de nosotros. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Que seamos una bendición. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Dios le dijo a Abraham que sería bendición y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12, 1 al 3. Y ustedes van a ver, y ahí nuestro estudio lo tenemos, todo lo que Dios comenzó a hacer. Desde que el hombre se apartó del Señor por causa del pecado, Dios comenzó a buscarlo. Estudiábamos en nuestras lecciones anteriores, que Dios vino a buscar a Adán y Eva. Y ellos estaban escondidos. Vemos luego en Génesis 3:15 la promesa de un Salvador. Y así usted va mirando, Génesis 17:19 es la confianza de Dios con el pacto de Abraham, le da un hijo y le promete esa bendición. Y viene ahí nuevamente, entonces, la promesa que se va desarrollando. Me gusta mucho esa parte ya de cuando llegamos a Isaías, porque un niño nos es nacido, Isaías 9:6, luego las promesas de Dios para el pueblo de Israel, 70 semanas están determinadas, nace el Señor Jesús dentro de ese periodo de las 70 semanas, pero Israel rechaza a Dios. Si Dios quería y anhelaba que Israel fuera una bendición para todas las naciones de la tierra, Dios hoy tiene ese propósito con su pueblo, con este Israel espiritual, que seamos bendición para todas las naciones. Ahora, mi hermano, reflexionemos en lo siguiente. Puede ser que Dios nos está invitando a salir. Y tal vez este estudio esté llegando a alguien que haya tenido deseos de salir. No de salir para una ciudad, pero de salir a hacer la obra que Dios nos ha encomendado que hagamos. Será necesario, como cuando Dios le dice a Abraham que debe salir de su tierra a irse a otro lugar. Vamos a ver en nuestro estudio ese propósito de Dios al llamarnos. Ahora hablemos entonces del llamado que Dios le hace a Abraham. Es interesante esto porque es posible que nosotros estemos muy confortables y Dios nos esté mostrando que debemos salir. Pero fíjense ustedes la salida de Abraham. Abraham sale, deja su tierra, pero las cosas no están yendo del todo bien. Llegan allí, se establece Abraham, pero ¿qué ocurre? Un problema, una hambruna. Y Abraham entonces está buscando ahora ya para dónde irse, porque pues la tierra estaba pasando por una tremenda escasez. Y Abraham decide irse para Egipto. Ahora, llega a Egipto y allí comienza a verse que todos los seres humanos tenemos esos momentos de debilidad. Abraham, que tiene una esposa, que dice ahí el texto que es muy hermosa, llega a Egipto, pero llega con temor. Y miente en cuanto a lo que Sarai es para él, la esposa. Y dice, no, es mi hermana. Pasado algún tiempo, dice que la casa de Faraón fue herida con una plaga por causa
de esta mujer que Dios en su misericordia estaba protegiéndola para que el faraón no fuese a cometer con ella una especie de fornicación, porque era la esposa de Abraham. Fíjense cómo entonces las cosas en este llamado de Dios para Abraham, el hombre, el padre de la fe, comienza a verse también su inclinación por las cosas que a veces nos llegan a nosotros, que nos confunden, que nos hacen temer, que desconfiamos de la protección de Dios y pensamos que tenemos que ayudarle al Señor. No es la única vez que Abraham hace esto. Ustedes van a ver que más adelante Abraham comete más errores. Pero, más sin embargo, Dios tiene paciencia, porque Dios conoce el corazón. Fíjense en eso. Dios no solo sabe que nosotros hemos cometido el error. Dios también sabe la tendencia de nosotros, nuestro corazón, nuestra entrega para con Dios. Ustedes ven eso repetido una y otra vez en esos hombres de Dios, hombres de los cuales Dios dice, como dijo de David, conforme a mi corazón. Entonces ahí podemos ver esa situación tan digamos, de cierta manera lamentable, pero que nos muestra a nosotros la tendencia que cada uno de nosotros tenemos. Permítanme compartirles este pensamiento. Dice, nadie ha dicho que la obra misionera fuera fácil, y al mentir, al ser engañoso, Abraham solo empeoró las cosas. Afortunadamente Dios es un Dios de paciencia y no desechó a su siervo por ese error que, por desgracia, no sería el único que Abraham cometería. Qué reconfortante es saber que, a pesar de nuestros errores, si nos aferramos al Señor con fe y sumisión, como lo hizo Abraham, Dios no solo puede perdonar nuestros errores, nuestros pecados y nuestras faltas, sino además puede seguir utilizándonos para la misión. ¿Podemos nosotros aprender lecciones de esta desafortunada ida de Abraham a Egipto? Claro que sí. ¿Hay lecciones así? Recuerden, lo que se escribió, lo que se ha escrito desde el Génesis hasta Malaquías, el Antiguo Testamento, se ha escrito para nuestra enseñanza, como dice el apóstol Pablo, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No para que nos excusemos o tomemos estos casos como una excusa. Como Abraham hizo esto, como Jacob, como David. No. Para que aprendamos y no tengamos esos mismos problemas. Vamos a hablar un poco ahora de la iglesia primitiva. Estaba la iglesia también en un sitio de confort, después de que el Señor bendice a los apóstoles allá en el monte y Él se va en su presencia, y ellos lo ven cuando Él se va. Sí, la iglesia estaba en Jerusalén, no querían salir, estaban allí, se habían dedicado a trabajar solamente allí en Jerusalén. Recordemos el texto que tenemos para memorizar. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis ¿qué? Testigos. ¿Dónde? No solo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta en lo último de la tierra. Entonces, fíjense ustedes ahí, mis hermanos queridos, cómo la iglesia que está tan cómoda comienza a sentir problemas. Y los problemas comienzan a verse más enfocados cuando es apedreado Esteban. Yo quiero leer aquí en Hechos, en el capítulo 8 de Hechos, lo que sucedió con la iglesia. ¿Qué estábamos hablando? La iglesia estaba tranquila. Esteban, lleno del Espíritu Santo, confronta a los judíos y termina en Hechos 7 apedreado. Pero fíjense lo que pasó en Hechos 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia
que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Si usted sigue leyendo este capítulo 8, va a comenzar a ver el proceso. La predicación llega a Samaria, Felipe va a otros lugares, la iglesia deja esa zona de confort, se va a otros lugares. Porque inicialmente, ¿dónde estaban? En Jerusalén. Estaban ahí en Jerusalén, estaban tranquilos, no había problemas. Su visión estaba limitada. Y hemos venido estudiando, mis hermanos, de nuestra visión. ¿Está limitada nuestra visión también? ¿Ya hemos hecho el trabajo en toda nuestra esfera cercana? Pues si ya hemos hecho el trabajo allí, es hora de salir. Es hora de dejar un poco ese lugar tan tranquilo que podemos tener en la casa o en las paredes de la iglesia. El templo se convierte muchas veces en una trinchera. Sí, estamos en el templo, vamos a los cultos semanales, estamos el sábado, pero estamos tranquilos, pensamos que ya hemos hecho lo necesario. No, mis hermanos, tenemos un desafío más y es ir a otros lugares. Ustedes ven, mis hermanos queridos, cómo te va funcionando el asunto, cómo el Señor los va llevando a ellos y el mundo comienza a darse cuenta que hay un Salvador. Habían recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va manifestando de una manera poderosa. Hechos 10 es una de las pruebas irrefutables del poder de Dios y del propósito de Dios, de quitar Dios nuestras barreras y que nos abramos espacios entre aquellos que muchas veces pensamos que no, es que mire, esa familia, ese amigo, es esto, es aquello. ¿Qué pensaba Pedro? ¿Qué eran los gentiles para Pedro? Eran rechazados. En Hechos 10, si usted lo estudia detenidamente, nos damos cuenta cómo el Señor hace milagros para quitar de estos hombres esos prejuicios. Y el Evangelio comienza a introducirse ahora con poder en el pueblo gentil. Y un hombre que estaba presente en la persecución de la iglesia y que aprobaba esa persecución, ahora pasa a ser de perseguidor un perseguido. Estoy hablando del apóstol Pablo. Fíjense, hermanos, el Evangelio comienza a ir con poder y comienza el mundo a conocer que hay un Salvador. Es importante, y usted, Hechos de los Apóstoles, leer este libro de la Biblia es muy importante porque fíjese que Hechos 17:6 dice que ellos estaban llenando el mundo con esa doctrina. Era un poco exagerado decir que estaban llenando el mundo, pero eso era lo que estaba pasando. Pero básicamente es por la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Mis hermanos queridos, donde nosotros estamos, comencemos por ahí. Los amigos, los vecinos. Tal vez la iglesia necesita también de nuestra ayuda. Podemos pensar también que hay familia cercana y que hay familia lejana. Hoy, cuando tenemos un sistema de comunicaciones tan especial, pues usemos ese sistema de comunicaciones y ese medio para también llegar a la familia con mensajes, con palabras de ánimo, con llamadas misioneras. O sea, hay tantas formas de hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Tenemos una comunidad, tenemos vecinos, yo recalco eso. Tal vez te estás yendo lejos a dar un estudio bíblico cuando es posible que tu vecino acepte que estudies con él la palabra de Dios. Permítame este pensamiento que me pareció muy interesante y quiero compartirlos. A veces la gente solo está interesada en ir a un país lejano o a una cultura extraña para dar testimonio, pero no testifica a la gente que lo rodea. Debemos comenzar donde estamos y avanzar desde allí según el Señor nos guíe. En toda Judea y Samaria, Hechos 1:8,
Una vez más, Jesús afirma la realidad de que dar testimonio implica cruzar fronteras culturales partiendo de dónde estamos. Podemos ser llamados a desplazarnos a otras zonas para llegar a diferentes grupos sociales, étnicos y religiosos. Si pertenezco a un determinado grupo étnico o lingüístico, quizás me resulte mucho más fácil dar testimonio ante ellos, porque las barreras culturales que hay que cruzar son mínimas. En algunas zonas del mundo, únicamente un clan o tribu está representado en la composición de la iglesia. Sin embargo, la gran comisión de Jesús nos dice que, como somos testigos suyos, es crucial salir de nuestra zona de confort y aplicar nuestros recursos a esos grupos de personas. Ellos también necesitan el mensaje de Jesús. Este, mis hermanos, es el desafío, un desafío para todos nosotros. Antes de ascender al cielo, Cristo dio a sus discípulos su comisión. Les dijo que debían ser ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. Ustedes han sido testigos de mi vida, de sacrificio en favor del mundo, les dijo. Han visto mis labores por Israel, y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para poder tener vida, a pesar de que los sacerdotes y los gobernantes han hecho conmigo lo que querían, aunque me han rechazado, tendrán todavía otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Han visto que recibo libremente a todos los que acuden a mí confesando sus pecados. Al que a mí viene no lo echaré fuera de ninguna manera. Les encomiendo a ustedes, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Han de darse tanto a los judíos como a los gentiles, primero a Israel y entonces a todas las naciones, lenguas y pueblos. Todos los que crean integrarán una iglesia. Hechos de los Apóstoles, libro de Elena G. de Foy, página 22 y 23. La gran comisión es clara. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Por tanto, sin duda tiene que ver con alcanzar a otros, especialmente a otras naciones. La comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir ellos a la gente con su mensaje. En este oscuro mundo de pecado, el Señor tiene muchas joyas preciosas hacia las que guiará a sus mensajeros. Por doquier hay quienes se decidirán por Cristo. Muchos apreciarán la sabiduría de Dios más que cualquier ventaja terrenal y llegarán a ser fieles portaluces. Convencidos de que la conducta de Pedro estaba de acuerdo con el cumplimiento directo del plan de Dios y de que sus prejuicios y espíritu exclusivo eran totalmente contrarios al espíritu evangélico, glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así, sin discusión, los prejuicios fueron quebrantados, se abandonó el espíritu exclusivista establecido por la costumbre secular y quedó expedito el camino para la proclamación del Evangelio a los gentiles. Patriarcas y Profetas 107, 108. Hermanos queridos, ahí está en rasgos así muy rápidos lo que la Iglesia tiene como misión, lo que tú y yo somos. Estamos en una zona donde no hay preocupaciones, pues pensemos que Dios nos llama a que trabajemos por Él, por aquellos que perecen, que necesitan conocer del plan de Dios. Gracias por acompañarnos hasta aquí y gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.